Hola a todos. Gracias por ver este video. Subo contenido nuevo cada día y me esfuerzo para que las historias les lleguen al corazón. Si te gusta, suscríbete y dale like. Eso me ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Parte 1. La chispa inesperada. El golpe del estruendo fue tan fuerte que Damián se levantó de un salto, abrió la puerta de su edificio y se encontró con un escenario surrealista. Una multitud agolpada en la calle. Gritos. Humo negro subiendo al cielo. Una furgoneta ardía en llamas, y las llamas se reflejaban en los cristales de las ventanas, como espejos deformados. Algunos vecinos grababan con sus teléfonos. Otros intentaban apartar a los curiosos. Él buscó con la mirada a su mujer, Clara, y la encontró envuelta en una manta, temblando en silencio. Un policía se inclinó hacia ella, y con voz baja, preguntó: ¿Dónde está Andrés? El nombre atravesó a Damián como un cuchillo. Andrés. ¿Quién demonios era Andrés? Nunca había escuchado ese nombre de sus labios. Clara evitó su mirada, como si no pudiera sostenerla. Un recuerdo fugaz apareció en su mente. Hacía unos meses, al salir del metro, había visto a Clara con un desconocido. Risas rápidas, un gesto cómplice y un beso. Damián lo había enterrado en lo más profundo de su memoria, convenciéndose de que quizá lo había imaginado. Pero ahora, bajo el resplandor de las llamas, esa imagen regresaba con más fuerza que nunca. Él dio un paso hacia ella, pero Clara giró la cabeza y se perdió entre los murmullos de los vecinos. El calor del fuego quemaba el aire. El olor a gasolina se mezclaba con el humo. Y Damián entendió que nada de aquello era casual. El incendio no era lo peor. Lo peor estaba por empezar. Parte 2. Sombras en la rutina. Las llamas de aquella noche parecían haberse apagado, pero dentro de Damián todo seguía ardiendo. La mañana siguiente, el barrio amaneció como si nada. Niños corriendo hacia el colegio, persianas subiendo, el panadero saludando a cada cliente. La normalidad, pensó él, era un disfraz demasiado frágil. Clara preparaba café en silencio. El vapor llenaba la cocina, pero lo que más pesaba era la ausencia de palabras. Cada gesto suyo parecía calculado, como si intentara no cometer un error. Damián la observaba sin decir nada, sintiendo que cada segundo sin respuesta alimentaba aún más la sospecha. El sonido del teléfono interrumpió el silencio. Clara se apresuró a contestar, y en cuanto escuchó la voz al otro lado, su rostro cambió. Bajó el tono, se giró de espaldas, y en apenas unos segundos, colgó, murmurando un «Luego hablamos». Damián no preguntó, pero esa frase quedó rebotando en su cabeza. ¿Con quién hablaba? ¿Por qué con tanto secreto? Esa misma tarde, en la plaza, se cruzó con su vecino Julián, siempre hablador. No tardó en soltar lo que parecía una confidencia casual. El otro día vi a Clara en una cafetería de Lavapiés. No estaba sola. El comentario quedó flotando en el aire. Julián lo dijo como quien comparte una anécdota sin importancia. Pero para Damián fue otra pieza que encajaba en un rompecabezas que ya no podía ignorar. Esa noche, en la cama, el silencio volvió a pesar. Clara dormía de espaldas, y Damián, con los ojos abiertos, escuchaba cada respiración. En su mente, solo se repetía un nombre: Andrés. Y entonces se preguntó, con un escalofrío, ¿qué más había que él todavía no sabía? Parte 3. La grieta. El tiempo ya no avanzaba igual en la casa de Damián. Cada día parecía un pasillo interminable, donde los relojes no marcaban las horas, sino las dudas. No quería espiar, pero las evidencias aparecían solas. Un recibo de un hotel, escondido entre facturas. Un mensaje borrado a medias, en el móvil de Clara. La tensión en su voz, cada vez que él preguntaba por cualquier detalle inocente. Una noche, incapaz de seguir acumulando silencios, Damián cerró la puerta del salón y la encaró. Clara permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si supiera que ya no había escapatoria. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es Andrés?», preguntó él, con voz firme, aunque por dentro se derrumbaba. Ella trató de reírse, fingiendo sorpresa, pero el gesto duró segundos. Después, sus ojos se llenaron de agua, y murmuró apenas audible: «No puedo seguir ocultándolo. Sí, hubo alguien». Ese hubo pesó más que cualquier grito. El aire se volvió espeso, imposible de respirar.
Damián no encontró palabras, solo un nudo en la garganta. Clara bajó la cabeza y añadió: no era amor. No sé en qué momento me dejé arrastrar. De pronto, una imagen atravesó su memoria. Aquel instante en la calle, meses atrás, risas, complicidad y un beso. Un beso que ya no podía negar. El silencio que siguió fue aún más brutal que la confesión. Ninguno se movió, como si la casa entera contuviera el aliento. Y entonces, en medio de ese vacío, Clara soltó un detalle que Damián no esperaba. Él volvió. La palabra retumbó como un trueno. Volvió. ¿A qué se refería? ¿Dónde había estado? ¿Y por qué ahora? Las respuestas parecían estar demasiado cerca, y al mismo tiempo, imposibles de alcanzar. Parte 4. La huella de Andrés. Los días posteriores fueron una maraña de gestos tensos y conversaciones a medias. Clara hablaba poco, y cuando lo hacía, parecía elegir cada palabra como si pisara sobre cristales rotos. Damián, en cambio, sentía que cada rincón de la ciudad le devolvía preguntas sin respuesta. Una tarde decidió seguir su intuición. Salió del trabajo antes de hora y caminó sin rumbo, hasta que, casi por azar, llegó a una cafetería en Malasaña. El lugar estaba lleno de jóvenes con portátiles y parejas charlando en mesas pequeñas. Allí, en un rincón, la vio. Clara, inclinada hacia un hombre de cabello oscuro. No hacían nada fuera de lo común. Hablaban, sonreían, compartían un café. Pero el gesto de ella, la manera en que lo miraba, decía demasiado. El corazón de Damián golpeaba fuerte. No quiso acercarse ni armar una escena. En su lugar, salió y se refugió en la primera calle lateral que encontró. Desde allí respiró hondo, intentando recuperar el control, pero lo peor llegó unos segundos después. Clara salió de la cafetería, sola, como si nada hubiera ocurrido, como si nunca hubiera estado con nadie. Esa noche, de nuevo en casa, el ambiente era asfixiante. Clara fingía normalidad, hablando del trabajo, de una receta nueva, de cualquier cosa trivial. Damián la escuchaba, pero sus pensamientos estaban fijos en aquella mesa del café. No podía borrar la imagen de aquel hombre. Andrés no era una sombra del pasado. Estaba allí, en carne y hueso, y lo más perturbador era la calma de Clara. Esa calma solo podía significar una cosa. Andrés no había terminado de aparecer en sus vidas. Algo se estaba gestando, silencioso y peligroso, en los márgenes de su rutina. Parte 5. La presión invisible. El amanecer en Madrid llegó gris, con un cielo cargado de nubes que parecían presagiar algo. Damián caminaba por la Gran Vía rumbo al trabajo, pero en su cabeza no había espacio para correos ni reuniones. Solo giraban dos imágenes: Clara en aquella cafetería y la voz del policía preguntando por Andrés. Esa mañana recibió un correo inesperado. Era anónimo, breve, casi frío. No ignores lo que está frente a ti. No había firma, solo un archivo adjunto. Dudó en abrirlo, pero lo hizo. La pantalla mostró una foto tomada desde lejos. Clara y Andrés, sentados en la misma cafetería donde él los había visto. El ángulo dejaba claro que alguien más estaba observando. El corazón de Damián latía tan fuerte que parecía escucharse en la oficina vacía. ¿Quién había enviado aquello? ¿Y por qué? El mundo de repente se llenaba de ojos ocultos, de testigos invisibles. Esa noche, Clara notó su inquietud. «¿Estás raro? ¿Qué te pasa?», preguntó, intentando sonar natural. «¿De verdad crees que no me doy cuenta?», respondió él, con voz baja. Ella guardó silencio, como si no supiera qué camino tomar. Luego dijo: «Andrés me busca, pero yo no lo busco a él». La frase sonó ambigua, insuficiente. Damián quiso creerla, pero el peso de la foto lo hundía más. Si alguien los seguía, si alguien estaba recopilando pruebas, ¿qué significaba eso? La tensión se extendía como una cuerda, a punto de romperse. Y lo más inquietante era sentir que no solo se trataba de un secreto íntimo. Había un tercero, oculto en la sombra, que también jugaba su papel. Y todavía no habían visto lo peor. Parte 6. La última palabra. La casa estaba silenciosa como nunca. Cada objeto parecía contener el eco de días que ya no volverían. Clara había recogido sus cosas rápidamente, dejando solo un sobre la mesa con una nota breve. «Lo siento». Damián permaneció de pie en el umbral,
observando cómo la puerta se cerraba tras ella, y por un instante, todo el mundo pareció suspenderse. Se sentó en el sofá, la mirada perdida en la ventana abierta. El viento movía las cortinas, y traía consigo el aroma húmedo de la ciudad, tras la lluvia. Esperaba sentir alivio, pero lo que lo invadió fue una calma extraña, mezclada con una tristeza sutil, casi dulce, que lo obligó a recordar momentos lejanos, risas compartidas en la cocina, la primera cita en lavapiés, la emoción de un abrazo en el parque. Todo eso seguía ahí, atrapado entre las paredes y su memoria, imposible de borrar. El teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla mostró un mensaje corto y simple. Lo sé todo. Mañana hablamos. No había remitente. Damián lo leyó 2 veces. No sintió miedo ni ira. Ira. El férica. Ira. Solo una extraña sensación de asombro, de que la historia no había terminado, aunque todo parecía haberse cerrado. Se permitió sonreír ligeramente. Un gesto tan breve que casi pasó desapercibido. La ciudad seguía viva. Y él, por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Todo estaba roto, pero el mundo seguía girando. Había secretos, incertidumbre, y quizá nuevas decisiones por tomar. Y en esa mezcla de pérdida y posibilidad, Damián comprendió algo esencial. Aunque el final de aquel capítulo había sido doloroso, la vida aún tenía pequeñas luces inesperadas que podían iluminar incluso los rincones más oscuros. Y mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los tejados de Madrid, él cerró los ojos un instante, dejando que el viento le recordara que incluso, en la ausencia, había lugar para la sorpresa. Fin de la historia.